Entonces, listo. Empezamos a poner el caso clínico. Mujer de 58 años con artritis reumatoide. Ah, lo quiere leer Laura. Mujer de 58 años con artritis reumatoide desde hace 9 años. Último brote hace 4 meses. En seguimiento por reumatología, ¿escuchan a la compañera bien o la escuchan con eco? La escuchan bien, listo, okay. Perfecto. En seguimiento por reumatología con múltiples tratamientos de fondo, metotrexato y cloroquina, que se suspendieron por ineficacia. Para ahí, vamos a ir paso a paso. Primero que todo, es una mujer de 58 años. Pregunto, ¿cómo está el tema hormonal? ¿Cuándo empieza la menopausia en una mujer? Depende. De los 45. Sí, también depende. Promedio, ¿verdad? Sí. Por ahí más o menos, ¿sí? 40 y algo, ¿verdad? 50 algunas veces. Eso depende de justamente de la expresión hormonal, de receptores y demás, ¿sí? De la alimentación, incluso en muchos casos, y la genética, entre otras. Entonces, primero que todo, miren la edad, 58 años. O sea que ya las defensas hormonales también están más bajas, ¿sí? Cuando hablamos de defensas hormonales, estamos hablando de defensas hormonales a todo nivel. A todo nivel, ¿sí? Asociado a hipertensión, asociado a resistencia vascular, asociado, por ejemplo, a secreciones pulmonares, a secreciones estomacales, o en el TGI en general, ¿sí? O sea, a todo nivel, en otras palabras. Último brote hace 4 meses. Esa patología, ¿cuál es el problema en ella? ¿Qué es lo que pasa en la artritis reumatoide? ¿Qué sucede en esa patología? Pero ¿debido a qué? ¿Esa inflamación es debido a qué? ¿Qué dice Carlos? ¿Se escuchaba ahí? Sí, dale para ver. Una enfermedad autoinmune, correcto. Una enfermedad autoinmune en la cual el organismo no reconoce cierto tipo de tejidos, principalmente el tejido articular, ¿no? Principalmente el líquido sinovial y esas cosas, ¿sí? El líquido sinovial, ¿verdad? Es importantísimo porque es el lubricante de estas, ¿sí? El lubricante de estas. Se expresa la respuesta inmune, y lógicamente tanto las células inflamatorias como las proinflamatorias se activan, ¿sí? Llamando al sitio también de manera, o sea, actuando como quimiotácticos y llamando al sitio también a otras células, como por ejemplo los polimorfonucleares, principalmente los neutrófilos, ¿verdad? A los macrófagos, etcétera, etcétera, ¿sí? Agravando el cuadro de inflamación y dolor en esos pacientes y generando, lógicamente, unas desviaciones en sus huesos y demás, porque se está dañando el tejido, se está degenerando el tejido, ¿sí? El tejido principalmente, no únicamente, ¿no? Articular, ¿sí? Principalmente. Entonces dice, en seguimiento por reumatología con múltiples tratamientos de fondo, como por ejemplo, metotrexato y cloroquina, que se suspendieron por ineficacia. Pregunto, ¿esa ineficacia a qué se pudo haber debido? ¿A qué se pudo haber debido esa ineficacia? Profe, que no tiene adherencia al tratamiento también la paciente. De hecho, dentro del caso, se habla mucho del tema de problemas de adherencia, ¿sí? Y miren la expresión ahí,
la expresión dice que se suspendieron por ineficacia. Pregunto, ¿se puede hablar de ineficacia de un medicamento? O sea, mejor fármaco, ¿sí? Aunque realmente la palabra correctamente sería inefectividad, porque la efectividad es la que ya se evalúa en la fase 4, no la eficacia. La eficacia se evalúa en la fase preclínica, en la fase clínica, perdón, en las clínicas, sobre todo, en las clínicas, pero allí, estudios controlados. En la fase 4 igual hubo efectividad, pero listo, ya hubo ineficacia. Entonces, miren, tratamiento de fondo tal tiene su definición por ineficacia. Pregunta, ¿se puede hablar de ineficacia de una molécula, de un medicamento o de un principio activo que viene de un medicamento en particular cuando no hay adherencia? No, profe. Sí, amiga, porque se escucha conmigo. Escucha el eco. Sí. Entonces, o sea, si el paciente no es adherente a la terapia, ¿yo puedo decir que los medicamentos están fallando? No, profe. Ahí te brinca enseguida el fabricante o distribuidor de ese medicamento y te va a decir, pero ven acá, ¿tú por qué me estás diciendo que esto no sirve si lo que no está sirviendo es la atención en salud? El paciente no está siendo lo suficientemente motivado, hay un problema, no lo tolera, no lo acepta, no lo quiere tomar por temas psicológicos, por temas personales o porque le incomoda ese medicamento, por la vía de administración, por diferentes causas. Tamaño de la tableta, habla aquí por ejemplo la compañera, aspectos tecnológicos. Profe, o problemas de la EPS en la entrega del medicamento también. O la entrega del medicamento, por ejemplo, pero eso no quiere decir que el medicamento no funcione, ¿sí? Que el principio activo no sea efectivo. Eso no quiere decir eso. Sí puede haber ineficacia en la terapia cuando hay problemas en la atención en salud. O sea, en toda la terapia. No estamos hablando de los medicamentos particularmente, sino en la farmacoterapia y en el seguimiento de ese individuo. Ahí sí podemos decir que no fue eficaz el seguimiento. No fue eficaz lo que nosotros hicimos para que este individuo asimilara estos medicamentos, o no se le brindó una alternativa adecuada. Eso es diferente. Miren cómo el caso hay que ir mirando poco a poco. Continúe, compañera, por favor. Hipertensión arterial. Hipertensión arterial. Seguimiento con hipertensión arterial con mal control por incumplimiento terapéutico, obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus no insulinodependiente en tratamiento con antidiabético por vía oral, epilepsia sintomática por traumatismo cráneoencefálico hace 6 años, intervenciones, apendicectomizada, alérgica a penicilina, fumadora de 20 cigarrillos al día, bebedora moderada de 2 a 3 copas de vino al día y una vida sedentaria. Todo el cóctel está dado para que esa persona esté grave y si no se trata adecuadamente para que se muera, ¿sí? Literal. Tiene todo el cóctel apenas perfecto, miren. Y tiene epilepsia, ojo. ¿Qué diferencia hay? Yo se los dije, entre epilepsia y convulsiones. ¿Qué diferencia hay entre epilepsia y convulsiones, María Camila? ¿Qué diferencia hay entre epilepsia y convulsiones? Porque mira que muchas veces lo miramos como lo mismo y no es lo mismo. La persona con epilepsia puede convulsionar. Ajá. O sea, la epilepsia. Exacto. Muy bien. Mira lo que dice aquí Julia. Julia dice, una persona que convulsiona no necesariamente tiene que ser epiléptica. ¿Qué quiere decir? Que la epilepsia es una enfermedad
y la convulsión es un... trastorno. Muy bien. Por ejemplo, una persona puede tener convulsiones por un accidente. ¿Sí? Mire que ya tuvo ahí O por traumatismo craneoencefálico. El traumatismo le tuvo que haber dañado una zona considerable de la corteza cerebral. No se le olvide que a ese nivel es que se manifiesta la epilepsia. De la corteza cerebral para que la persona ya quedara con un daño irreparable y pasara a tener la enfermedad. Se volvió